Bueno, entonces las infecciones de transmisión sexual disminuyen considerablemente la calidad de vida, la salud sexual y la salud reproductiva se ve afectada y de igual forma la salud infantil, debido a que tiene pues varios efectos indirectos y directos que ya más adelante les voy a ir mostrando. Estas infecciones en general facilitan la transmisión sexual de VIH y repercuten en la economía de países y de los hogares. Desde el año 2010, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF y otras organizaciones plantearon impulsar la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil de VIH y de sífilis congénita en América Latina y el Caribe, planteándose una meta de al menos 0.5 casos o menos de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos, incluyendo mortinatos. Sin embargo, para poder obtener este nivel se requiere que haya una detección y un tratamiento de más del 95% de las gestantes. Esto implicaría que se disminuyera la prevalencia en menos del 1%. Sin embargo, las cifras entregadas por la OPS indican que para el año 2015 se registraron unos 22.800 casos de sífilis congénita en la región, con una tasa en aumento de 1.7 casos por cada 1000 nacidos vivos. Es por esto que la sífilis congénita sigue siendo un importante problema de salud pública en nuestro país, teniendo en cuenta que no se ha podido lograr la meta de eliminación a pesar de que se dispone de las tecnologías y que las intervenciones son asequibles y de eficacia probada para prevenir, diagnosticar y tratar este evento. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, se estima que todos los años se registran al menos 357 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual curables entre personas entre los 15 y los 49 años. Dentro de estos tenemos infecciones por Clamidia trachomatis, infecciones por Neisseria gonorrea, infecciones por tricomonas vaginales y la que nos compete para esta charla, las infecciones por sífilis por Treponema pallium, que corresponden a 6 millones. Las estimaciones más recientes de estas mediciones son del 2012. En el embarazo, la sífilis estacional provoca más de 300.000 muertes fetales y neonatales anuales y expone a otros 215.000 niños a un mayor riesgo de muerte prematura. En cuanto a la situación en América Latina y el Caribe, la prevalencia en las embarazadas varía entre el 0.1 y el 7% de un país a otro. Se calcula que para el 2012 63.000 infecciones que hubieron durante ese año, ocurrieron 63.000 infecciones durante ese año, de las cuales 14.000 tuvieron un desenlace desfavorable. La OPS ha propuesto entonces por esto la meta de eliminar la sífilis congénita como problema de salud pública, llevando las metas de la incidencia a 0.5 casos o menos, como les mencioné previamente. Y como vemos tenemos es un problema de salud pública que no solamente de Colombia sino que es en todos los países pues básicamente latinoamericanos que tenemos acá. Más o menos tenemos información de 15 países, dentro de los cuales tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En cuanto a la situación epidemiológica nacional, tenemos que en la actualidad todavía nos encontramos lejos de la meta establecida. La proporción de incidencia de sífilis congénitas ha pasado de 0.9 a 1.11 casos por cada 1000 nacidos vivos entre el 98 y el 2016, y la razón de prevalencia para sífilis estacional pasó de 1.3 a 6.6 casos por cada 1000 nacidos vivos entre el 2003 y el 2016. ¿Esto a qué lo atribuyen? Y es que la notificación de sífilis congénita en Colombia ha tenido una disminución marcada desde el año 2014 debido a dos grandes acontecimientos que modificaron la vigilancia. Una es que en el año 2014 se da la unificación de las fichas de notificación de ambos eventos. Y dos, que en el 2015, referente a la entrada en vigencia de la nueva guía de práctica clínica, se transformaron o se cambiaron las definiciones de caso, y se cambió entre otras cosas el algoritmo diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, aún se evidencia algo de subregistro y algo de silencio epidemiológico en parte del territorio nacional. En cuanto a las mujeres, después del punto más bajo, cuando las tasas de sífilis primaria y secundaria entre las mujeres fluctuaban entre 0.8 y 1.7 casos por cada 100.000 mujeres entre el 2000 y el 2013, las tasas fueron aumentando constantemente después de un aumento inicial observado en hombres a partir del año 2000. Entre el 2014 y el 2018, la sífilis primaria y secundaria en las mujeres aumentó en 172%. Quiere decir 3 casos por cada 100.000 mujeres en los Estados Unidos, y las tasas de sífilis congénitas han sido paralelas a este aumento, o sea, se han aumentado hasta en un 185% en los mismos años.
Ya en los últimos años el aumento se ha visto principalmente en la región de las Américas, de la Organización Mundial de la Salud, y pues, aunque existe una preocupación de que la escasez mundial de penicilina pueda anunciar una importante tendencia mundial al aumento, persisten todavía muchas disparidades raciales o faltas de controles prenatales o otros factores que también influyen en que este tipo de patologías no resuelvan prontamente. El uso de sustancias psicoactivas, o la asociación con otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedad mental, etc. En cuanto a la patogenia, todos sabemos pues que la sífilis es ocasionada por el Spirocheta treponema pallidum, cuyo único reservorio es el hombre. Esta espiroqueta alcanza primero los tejidos subepiteliales a través de una pérdida de la continuidad, que no es evidente en la piel o también por el paso a través de las células epiteliales en las mucosas. Entonces en esta submucosa estas espiroquetas se multiplican con lentitud, estimulando una reacción hística inicial, algo de inflamación local, y esto se debe a que el treponema no expone muchos antígenos que se dan en su membrana externa, por lo cual no se expone al sistema inmune como tal. Entonces, en infecciones experimentales encontramos que el microorganismo se disemina desde el sitio primario al torrente sanguíneo en unos cuantos minutos y se establece en tejidos distantes en horas. Se desarrollan lesiones cuyo dato histopatológico básico es una endarteritis. Entonces, estas arteriolas de pequeño calibre muestran un edema y proliferación de células endoteliales, reduciendo y obstruyendo la irrigación local, lo cual explica la ulceración necrótica de las lesiones primarias y la destrucción subsiguiente en otros sitios. Finalmente, estos vasos sanguíneos son rodeados por acumulaciones densas de linfocitos, monocitos y otras células inflamatorias, y generan como tal la reacción hística inicial. No se han identificado como tales toxinas u otros factores de virulencia que produzca como tal el treponema pálido, sino que es por la misma reacción inflamatoria local. Ya la lesión primaria cicatriza de manera espontánea, pero las bacterias cuando ya se han diseminado a otros órganos, como vemos acá, puede ser a través de ganglios linfáticos o por el torrente sanguíneo. Entonces básicamente el treponema puede llegar a cualquier órgano del cuerpo humano, incluyendo el sistema nervioso central. Muy importante pues en nuestro caso es la vía de transmisibilidad. Entonces puede transmitirse de manera sexual, de manera vertical de madre a hijo, vía hematógena, vía transplacentaria durante el canal del parto, por vía transfusional o por inoculación accidental con lecciones activas que tengan alta carga de espiroquetas. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, entonces se considera que primero en una piel intacta, con mucosa intacta, con algunas abrasiones, ocurre un inóculo inicial que puede ser entre 4 a 8 espiroquetas. Este periodo se le llama el periodo de incubación. En promedio es de 3 semanas, varía entre 3 a 90 días y va a depender directamente de la magnitud del inóculo. O sea, entre más inóculos de espiroquetas existan, pues mayor facilidad o menor tiempo de incubación va a tener. Finalmente, estos espiroquetas, una vez alcanzan los vasos linfáticos, finalmente pues, se genera la lesión inicial, se produce un chancro o la anopatía, que se considera como la sífilis primaria. Este chancro aparece en el lugar de la inoculación, puede ser única o puede ser múltiple dependiendo del número de inóculos que tenga, y puede acompañarse con adenopatía regional. Estas espiroquetas en este momento son fácilmente demostrables en las lesiones mediante observación directa con campo oscuro o por detección de antígenos por inmunofluorescencia o por detección de anticuerpos entre 1 y 4 semanas después de la formación del chancro, que nos diría más o menos por acá. Este chancro resuelve espontáneamente entre 2 y 8 semanas, y una vez la espiroqueta avanza a través de los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo, se considera ya secundaria, se considera ya el estado diseminado, en la cual se invaden cualquier órgano, como les mencionaba ahorita,
y cualquier líquido, incluso de orgánico, y esto puede ocurrir entre más o menos 2 a 12 semanas después del contacto. En este momento el compromiso se caracteriza, en este estadio de diseminados, el compromiso se caracteriza por manifestaciones parenquimatosas y constitucionales como febrícula, faringitis, anorexia, artralgias, linfadenopatías y alteraciones mucocutáneas como el exantema maculopapular, los condilomas planos, etc. En estos tejidos es posible demostrar la presencia de treponemas pues no solo en estos tejidos, en la sangre, en la piel y en los ganglios linfáticos. Sin embargo, aquí la espiroqueta evade la respuesta inmune, manteniendo la membrana externa poco antigénica, como les mencionaba desde el inicio, y no se altera fácilmente. Posterior a esto, entonces, esta espiroqueta empieza con un periodo de división cada 33 horas, que es cuando aparecen las lesiones mucocutáneas que les mencionaba en el estadio secundario. Y finalmente ya cuando ya el paciente entra como en un periodo latente, que se llama así, pues es un periodo latente durante el cual el diagnóstico solamente se va a hacer o va a poder ser posible mediante pruebas serológicas, sobre todo en la parte en la tardía, porque inicialmente en la parte temprana puede haber algunas recaídas como algunos brotes como el de secundarismo sifilítico, pues básicamente lo que tenemos es que tenemos una fase latente precoz cuando es menor a un año y una fase latente tardía cuando es mayor de un año o cuando no se conoce cuándo fue el primer contacto. Entonces, como les mencionaba, la fase precoz de esta fase latente puede tener algunos brotes, mientras que la fase tardía se refiere más a la aparición de manifestaciones clínicas inaparentes, no se desarrollan en todos los pacientes, y ya esto se puede ver más como ya las alteraciones de la circulación a nivel de la vasa vasorum de los vasos, que comporta como una enfermedad inflamatoria que es poco progresiva. Ya finalmente la fase terciaria se suele referir básicamente a lesiones tipo neurosífilis, sífilis cardiovascular y las gomas sifilíticas. En las neurosífilis las pensamos cuando los pacientes presentan paresia, esta vez dorsal o sífilis meningovascular. Se hace el diagnóstico en pacientes asintomáticos que tengan alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, con pleocitosis, con aumento de las proteínas, con disminución de la glucosa o con una prueba positiva en ABRL positiva en líquido cefalorraquídeo después de hacer una punción lumbar. La sífilis cardiovascular la sospechamos cuando encontramos un aneurisma aórtico que es secundaria a esa endoarteritis obliterante de la vasa vasorum. Y las gomas sifilíticas es básicamente las lesiones secundarias a los procesos inflamatorios, en donde encontramos infiltrados de monocitos y donde vemos destrucción tisular casi que en cualquier órgano. Es un granuloma indoloro que normalmente aparece en el hueso, la piel o las mucosas. Ya a este nivel las lesiones no se pueden identificar fácilmente las espiroquetas debido a la amplia destrucción tisular que tienen los pacientes. Y un tercio de estos pacientes, pues esto se evidencia los pacientes, en un tercio de los pacientes que no son tratados, porque la mayoría de los pacientes, porque tienen un buen sistema inmunológico, digamos que pueden contener un poco la infección y no progresar a estas lesiones tan tardías de la sífilis. Algo muy importante de tener en cuenta es que cuando existe una coinfección por VIH, altera casi que el comportamiento normal de esta enfermedad y puede prolongar los síntomas y puede acelerar la progresión incluso a las diferentes fases que existen de enfermedad.